Clasificación de bases de datos. Bases de datos. Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Actualmente, debido al desarrollo tecnológico en los campos de la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos o textos impresos en papel. Las bases de datos actuales que son más populares son MySQL, Microsoft Access, Oracle y SQL. Base de datos deductiva. Un sistema de base de datos deductiva es un sistema el cual hace la diferencia de que permite a las deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Las bases de datos deductivas son también llamadas bases de datos lógicas, a raíz que se basa en lógica matemática. Bases de datos estéticas. Las bases de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para la inteligencia empresarial. Este es un ejemplo de la imagen de datos, la cual sería estética. Bases de datos dinámicas. Estas bases de datos donde la información se almacena y se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y edición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado, una farmacia, un videoclub o una empresa. Modelo típico de configuración de una base de datos. Bases de datos bibliográficas. Solo contienen un subrogante representante de la fuente primaria que permite localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título de edición de una determinada publicación, entre otras. Esta es la gráfica de una base de datos bibliográfica. Bases de datos jerárquicas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables de gran rendimiento. Bases de datos de red. Este es un modelo ligeramente distinto al jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto del nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad no permitida en el modelo jerárquico. Bases de datos transaccionales. En este modelo, el lugar y la forma en el que se almacenan los datos no tienen relevancia, a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red. Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y utilizar para un usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o almacenada mediante consultas que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información.